La figura del Papa, vicario de Cristo en la tierra, está envuelta en un manto de símbolos ancestrales, cada uno con un significado que trasciende el tiempo. Entre ellos, el anillo del pescador es, sin duda, uno de los más icónicos y cargados de misterio. No es una simple joya, es una marca de autoridad milenaria, un sello de poder que, sin embargo, tiene un destino final tan dramático como enigmático. Mientras el mundo espera ansioso el humo blanco que anuncia un nuevo pontificado, en el corazón del Vaticano, el anillo del pescador de un papa fallecido se somete a un ritual secreto y violento. Es destrozado. ¿Por qué un objeto de tan inmenso valor simbólico debe ser aniquilado? ¿Qué verdades esconde este ritual que lo convierte en uno de los momentos más solemnes y perturbadores de la sucesión papal? Hoy, vamos a desvelar los secretos detrás de este anillo legendario, explorando su verdadera simbología, la oscura razón de su destrucción, y cómo este acto final sella no solo el fin de una era, sino también la protección de los misterios más profundos del Vaticano. Prepárense para descubrir la conexión entre la vida, la muerte y el poder, a través de un simple objeto que, al romperse, revela un abismo de intrigas y tradiciones ocultas que la Iglesia guarda con celo. 1. La raíz del poder. Pedro, el pescador de hombres. En el vasto y complejo tapiz de la historia de la Iglesia Católica, pocos objetos irradian tanta autoridad y un simbolismo tan arraigado como el anillo del pescador, conocido en latín como Annulus Piscatoris. Este no es un simple adorno, ni una joya cualquiera para embellecer la mano del pontífice. Es, de hecho, una de las insignias más antiguas, poderosas y personales del Papa, un vínculo tangible e inquebrantable que lo conecta directamente con la figura fundacional de la Iglesia, el apóstol Pedro. Según la tradición cristiana, fue a Pedro a quien Jesús de Nazaret, en un momento trascendental en las orillas del mar de Galilea, confió una misión única y universal, la de ser pescador de hombres. Este encargo, originalmente una metáfora para la evangelización y la atracción de almas hacia la fe, se convirtió en el fundamento de la autoridad eclesiástica y la raíz del poder papal. El anillo del pescador, con su icónica representación de San Pedro lanzando sus redes, encapsula esta vocación primordial, sirviendo como un recordatorio constante no solo de la misión evangelizadora del Papa, sino también de su liderazgo espiritual supremo sobre la Iglesia universal. Es un objeto que, desde sus inicios, marcó la identidad y la función del sucesor de Pedro. Históricamente, la función más práctica y vital del anillo del pescador residía en su uso como un sello personal y oficial del pontífice. En una era donde la autenticidad de los documentos era primordial y la falsificación un peligro constante, este anillo se convertía en la herramienta definitiva para validar la correspondencia papal. Con él, el Papa estampaba su autoridad en documentos cruciales como cartas apostólicas, bulas y otros decretos eclesiásticos. La imagen grabada de Pedro, presionada sobre cera caliente o plomo, dejaba una impronta única e inimitable que garantizaba la originalidad y la inviolabilidad del mensaje. Esta práctica se remonta al menos al siglo XIII, aunque la existencia del anillo es anterior. Cada nuevo pontífice recibía uno diseñado exclusivamente para él, con su nombre grabado alrededor de la imagen de Pedro. Esta personalización, unida a la figura del apóstol, subrayaba la idea de la continuidad apostólica. La autoridad de Pedro no moría con él, sino que se transfería de manera ininterrumpida a cada uno de sus sucesores, quienes se convertían en el vicario de Cristo en la tierra. La posesión de este anillo, por lo tanto, era el reconocimiento visible de la plenitud del poder papal. A lo largo de los siglos, la importancia del anillo del pescador evolucionó, trascendiendo su función meramente práctica como sello para convertirse en un emblema supremo de la soberanía espiritual, y en épocas también temporal del Papa. Se transformó en el signo más visible de la persona del pontífice, un objeto que, al ser expuesto en su mano, recordaba al mundo su rol como cabeza de la Iglesia Católica. Su diseño, aunque experimentaba sutiles variaciones con cada papa, siempre mantenía la esencia de Pedro y sus redes, una metáfora perenne de la misión pastoral de la Iglesia de sacar almas de las aguas del mundo para la fe. Este simbolismo se conectaba intrínsecamente con las llaves del reino de los cielos que Jesús prometió a Pedro,
convirtiendo el anillo en un análogo visual de esa autoridad. Es un objeto que, al ser tan personal y a la vez tan representativo de una institución milenaria que cuenta con más de 1.000 millones de fieles, encapsula en sí mismo el peso inmenso de la historia, la carga de una responsabilidad universal y el poder espiritual que emana del trono de San Pedro. Su presencia en la mano del Papa no es una mera cuestión de protocolo, sino una declaración silenciosa de su identidad y su misión divina, un recordatorio constante de su vínculo con el apóstol fundacional y la inmensa autoridad que le ha sido legada. 2. El sello sagrado y secreto. Más que un anillo. Más allá de su profunda simbología que lo conecta directamente con la figura de San Pedro y su misión de pescador de hombres, el anillo del pescador trascendió su función meramente ornamental para consolidarse como un instrumento crucial de poder y autenticidad en el vasto entramado de la gobernanza eclesiástica. Su verdadero valor y misterio residen en su papel como el sello personal y sagrado del Papa, una herramienta indispensable en una era donde la verificación de documentos era de vital importancia y la amenaza de la falsificación era una constante preocupación para cualquier autoridad, más aún para la más alta jerarquía espiritual de la cristiandad. En el meticuloso sistema de correspondencia papal, desde las encíclicas que trazaban líneas doctrinales hasta las bulas que definían el curso de la historia o los nombramientos que cambiaban el destino de diócesis enteras, la estampación del anillo del pescador garantizaba la originalidad y la inviolabilidad de cada comunicación. Era la firma más potente, un juramento silencioso y visible de que el mensaje provenía directamente del sucesor de Pedro, portando la autoridad inquebrantable del pontífice. El proceso era simple pero efectivo, confiriendo una seguridad que pocos sellos de la época podían igualar. El anillo, calentado ligeramente, era presionado sobre una capa de cera caliente, plomo o, en ocasiones, sobre una sustancia resinosa de color rojizo, dejando una impronta clara y distintiva. Esta impronta no era genérica. Su diseño, con la figura de San Pedro y el nombre del Papa en turno grabado alrededor, la hacía única e inimitable para cada pontificado. Esto no solo protegía contra las falsificaciones, un peligro real para la Iglesia, ya que documentos apócrifos podían generar herejías, conflictos de poder o deslegitimar decisiones, sino que también otorgaba a los documentos papales una autoridad incuestionable. Un documento sellado con el anillo del pescador no podía ser refutado. Era la voluntad directa del Papa, la manifestación tangible de su poder y su sabiduría. Cada nuevo pontífice, al asumir su cargo, recibía un anillo completamente nuevo, meticulosamente elaborado por los más hábiles orfebres del Vaticano, un proceso que subraya la exclusividad y la importancia de esta insignia. Este cuidado en su confección y personalización garantizaba que la autenticidad de cada acto papal quedara sellada de forma irrefutable. La sacralidad de este sello trascendía su mera funcionalidad legal y administrativa. El anillo del pescador se convirtió en un guardián de la verdad papal, una herramienta que protegía no solo la correspondencia, sino también la integridad y la continuidad del magisterio de la Iglesia. Era un símbolo de la infalibilidad papal en la promulgación de ciertas doctrinas y un recordatorio constante de la autoridad que el Papa ejercía sobre millones de fieles en todo el mundo. Su carácter secreto, en el sentido de que su uso para sellar documentos importantes era un acto reservado exclusivamente al Papa o a sus delegados más directos, añadía una capa de misterio y respeto a la figura del pontífice. No era un objeto de acceso público. Su manipulación estaba envuelta en el protocolo y el simbolismo de la Santa Sede. En esencia, el anillo del pescador es mucho más que una simple pieza de orfebrería. Es un instrumento de gobierno, un custodio de la autenticidad histórica de la Iglesia y un vínculo inquebrantable con su pasado apostólico. Su poder reside en la promesa que encarna, que la voz del Papa, cuando es sellada con este anillo, es la voz de Pedro, y por extensión, una voz divinamente asistida. En su pequeña circunferencia, este anillo encierra la historia, el dogma, el poder y el misterio de una institución milenaria. Un verdadero sello sagrado que, al ser impreso, transformaba la palabra del pontífice en ley y dogma para la cristiandad. Su existencia y su función son un testimonio silencioso de la compleja interacción entre lo material y lo espiritual.
entre el poder humano y la autoridad divina que define al Vaticano. 3. La muerte del Papa. El anillo se rompe. Cuando el aliento final abandona el cuerpo del pontífice y la voz de Dios en la tierra enmudece, se desencadena una serie de protocolos ancestrales que marcan el fin de un pontificado y el inicio de la sede vacante. Pero entre todos los ritos solemnes, hay uno particularmente sombrío y de una simbología inquebrantable que tiene como protagonista al objeto más personal del difunto vicario de Cristo, el anillo del pescador. Este no es meramente guardado o expuesto como reliquia. Su destino es mucho más drástico y para muchos perturbador: la destrucción ceremonial. Es un acto que rompe con el pasado de forma irreversible para asegurar el futuro de la Iglesia y que pocos fuera del círculo más íntimo del Vaticano llegan a presenciar. El ritual comienza con la confirmación oficial de la muerte del Santo Padre, una tarea que recae sobre los hombros del cardenal Camarlengo. Tradicionalmente, este dignatario se acerca al lecho del Papa fallecido y con un pequeño martillo de plata golpea suavemente su frente mientras pronuncia su nombre de pila 3 veces, un vestigio de antiguas prácticas para asegurar que el pontífice no estuviera simplemente en un estado de coma. Una vez confirmada la muerte de manera indubitable, el camarlengo asume la administración temporal de la Iglesia y una de sus primeras y más cruciales tareas es tomar posesión del anillo del pescador, que ha sido retirado de la mano del pontífice difunto, simbolizando el cese de su autoridad. Lo que sigue a continuación es la parte más dramática y visualmente impactante, un rito que se realiza en un contexto de absoluta solemnidad y que subraya la naturaleza transitoria del poder papal. En una ceremonia privada, y a menudo en presencia de otros cardenales o altos funcionarios de la curia romana, el anillo del pescador es deliberadamente inutilizado. Este acto de aniquilación no busca borrar la memoria del Papa fallecido, sino más bien anular la autoridad que el anillo confiere. La destrucción se lleva a cabo típicamente martillando el anillo con un cincel, o doblándolo, o rompiéndolo de tal manera que ya no pueda ser utilizado para su propósito original: el sellado de documentos papales. La imagen es poderosa y, para el observador externo, casi violenta. Un objeto que simboliza la autoridad absoluta es desfigurado, un acto de violencia simbólica que marca el fin de una era y el inicio de la vacancia de la sede apostólica, un período de transición entre un papa y el siguiente. Este proceso no es un mero formalismo ni una tradición vacía, es una declaración contundente, una acción definitiva que proclama al mundo que la autoridad papal ha cesado por completo con la muerte de su portador. La capacidad de emitir documentos auténticos en nombre del pontífice, un poder que residía en el anillo del pescador, se extingue en ese preciso instante. La destrucción del anillo del pescador no es un capricho. Es un acto imbuido de profundas razones históricas y simbólicas que se remontan a siglos atrás, cuando la falsificación de documentos papales era una amenaza real y peligrosa. En la Edad Media, un anillo papal en manos equivocadas, o simplemente si se utilizaba por error tras la muerte de su legítimo portador, podría generar caos, controversias doctrinales o incluso pretensiones ilegítimas al poder. La inutilización del anillo era, por tanto, una medida de seguridad vital para prevenir cualquier falsificación de órdenes, decretos o comunicaciones que pudieran parecer emanar del Papa ya fallecido, protegiendo así la integridad y la continuidad de la Iglesia. Además de esta razón práctica, el acto de romper el anillo posee un profundo simbolismo del fin de una era. Representa la disolución formal de la autoridad del pontífice fallecido y la disolución de su persona jurídica como papa. La destrucción del anillo es la confirmación material de que la sede de Pedro está vacante y que una nueva era, con un nuevo sucesor, está a punto de comenzar. Es el acto final que cierra un capítulo y prepara el terreno para la elección del próximo vicario de Cristo, un rito que, por su dramatismo y su implicación con la cesación de un poder milenar, se erige como uno de los momentos más solemnes y a la vez enigmáticos del Vaticano. 4. ¿Por qué destruirlo? El fin de una era y el miedo a la falsificación. La destrucción ceremonial del anillo del pescador tras la muerte de un papa no es un acto impulsivo ni meramente simbólico. Está arraigado en siglos de historia y responde a razones prácticas y profundas implicaciones teológicas y de seguridad.
La principal motivación, que se remonta a épocas de gran inestabilidad y conflicto, era la prevención de falsificaciones. En la Edad Media, un papa fallecido, especialmente uno cuyo pontificado había sido controvertido o que tenía poderosos enemigos, podía ser objeto de intentos de deslegitimación. Un anillo papal en manos equivocadas, ya sea robado, tomado por un usurpador o simplemente utilizado por error, podría sellar documentos apócrifos, otorgar beneficios o excomuniones ilegítimas, o incluso emitir órdenes falsas que generarían caos, controversias doctrinales o pretensiones ilegítimas al poder. La Iglesia, una institución que basa gran parte de su autoridad en la continuidad y la autenticidad de su línea apostólica, no podía permitirse tal vulnerabilidad. La inutilización inmediata del anillo aseguraba que ningún documento posterior a la muerte del pontífice pudiera ser sellado válidamente en su nombre, protegiendo así la integridad de la sede apostólica durante el delicado período de la sede vacante. Este es un principio de seguridad que, aunque primitivo en sus métodos, era de vital importancia para la gobernanza y la legitimidad papal. Más allá de la práctica necesidad de seguridad, la destrucción del anillo del pescador encierra un profundo simbolismo del fin de una era. La muerte del Papa no es solo el fallecimiento de un hombre, sino el cese de una autoridad única y universal. El acto de romper el anillo, de desfigurar este emblema personal de poder, representa la disolución formal de la autoridad del pontífice fallecido. Es una declaración contundente de que su mandato ha concluido irrevocablemente. La autoridad del pescador de hombres en ese pontífice específico ha cesado. Las redes que lanzó ya no están bajo su guía personal. Este ritual es un paso fundamental para la transición del poder y la preparación para la elección del próximo vicario de Cristo. Al destruir el anillo, la Iglesia subraya que el poder es inherente al oficio, no a la persona, y que ese poder debe ser transferido limpiamente, sin vestigios que puedan empañar la legitimidad del sucesor. Es un acto de purificación y renovación. Este ritual también se conecta con la figura del cardenal Camarlengo, quien no solo confirma la muerte del Papa, sino que también es el encargado de la destrucción del anillo. Esto simboliza su rol como guardián interino de la Iglesia durante la sede vacante, un periodo en el que su autoridad aumenta significativamente para asegurar la continuidad de la administración hasta la elección del nuevo pontífice. La destrucción del anillo del pescador es un acto de poder y responsabilidad que el camarlengo ejerce en nombre de la Iglesia Universal, garantizando que el paso de mando sea transparente y sin ambigüedades. El martillo y el cincel que se utilizan en la ceremonia son herramientas simbólicas de esta autoridad transitoria, que anula el poder del pasado para abrir camino al futuro. Finalmente, el misterio que rodea este rito y su ejecución en privado, lejos de las cámaras, alimenta el aura de sacralidad y secreto que envuelve al Vaticano. Aunque la razón práctica de la falsificación es comprensible, la solemnidad y el dramatismo del acto lo elevan a un nivel casi ritualístico, donde la destrucción material del objeto se convierte en un símbolo palpable de la muerte de la figura del Papa y el inicio de un nuevo ciclo para la Iglesia. Es un recordatorio de que, incluso en la más alta autoridad espiritual, el poder es efímero y debe ser entregado o anulado para que la institución pueda continuar su camino. El anillo del pescador, en su final dramático, no solo cierra un capítulo, sino que prepara el escenario para la llegada del próximo líder, manteniendo la intriga y la fascinación por los ritos ocultos del Vaticano. 5. Secretos y supersticiones del anillo del pescador. Más allá de su función práctica como sello y su poderoso simbolismo de autoridad papal, el anillo del pescador ha sido, a lo largo de los siglos, el centro de innumerables secretos, supersticiones y teorías de conspiración que lo envuelven en un aura de misterio casi esotérico. En los pasillos más antiguos del Vaticano y en la imaginación popular se susurra que este objeto, tan íntimamente ligado al pontífice, podría poseer o acumular poderes ocultos, o que su destino final esconde verdades que la Iglesia prefiere mantener en la más estricta confidencialidad. Una de las supersticiones más persistentes sugiere que el anillo, al ser un símbolo de la autoridad espiritual del Papa, podría adquirir una energía mística a lo largo de su pontificado, una especie de impronta del poder y la santidad de su portador.
Algunos creen que, si el anillo no fuera destruido, esta energía podría ser manipulada con fines malignos o para legitimar falsas sucesiones, lo que añade un componente casi mágico al rito de su aniquilación. La idea de que un objeto material pueda acumular poder espiritual y que deba ser desactivado al final de un ciclo tiene raíces profundas en las creencias antiguas y en el folclore religioso. Existen también leyendas urbanas dentro de los círculos vaticanistas que hablan de la posibilidad de que el anillo del pescador contenga un microchip o algún tipo de dispositivo secreto, especialmente en la era moderna, que sería destruido junto con el anillo para evitar la fuga de información confidencial o el acceso a datos sensibles. Aunque estas son teorías sin fundamento oficial, la obsesión del Vaticano por el secreto y su historia de intrigas alimentan tales especulaciones, transformando un simple acto ritual en un acto de alta seguridad y contrainteligencia. La imagen de un objeto tan antiguo y sagrado conteniendo tecnología oculta es sin duda un material perfecto para una película de suspense moderno, mezclando lo ancestral con lo contemporáneo de una manera inquietante. Estas teorías se refuerzan por el hecho de que la destrucción se lleva a cabo en privado, lejos de los ojos curiosos de la prensa y el público, lo que permite que la imaginación vuele libremente sobre qué otra cosa podría estar ocurriendo. Otra capa de misterio se relaciona con la conexión del anillo con la propia muerte del Papa, no solo física, sino también simbólica y espiritual. La destrucción del anillo del pescador representa el fin de una era y la vacuidad del poder de un pontífice que ya no está. Para los supersticiosos, el no destruir el anillo podría ser un mal augurio, un impedimento para que el alma del Papa descanse en paz, o incluso una invitación a espíritus malignos a intentar ejercer influencia sobre la sede vacante. Es una forma de desconectar al pontífice difunto de su función terrenal de manera definitiva. La ritualización de la muerte de un símbolo tan potente es, en sí misma, una forma de manejar el miedo a la transición y al vacío de poder que se genera en la Iglesia entre un Papa y el siguiente. Este acto dramático asegura que la autoridad resida en la institución y no en el individuo, y que esa autoridad pueda ser transferida sin ninguna sombra de duda o interferencia espiritual indeseada. El anillo del pescador, con su ciclo de creación, uso y destrucción, se convierte así en un espejo de la dualidad del poder papal, visible y accesible para el mundo, pero con profundidades ocultas y significados secretos que solo se revelan en momentos de extrema solemnidad. Es un objeto que, más allá de la fe, despierta la curiosidad universal por los enigmas del Vaticano, demostrando cómo incluso las tradiciones más arraigadas pueden ser percibidas como portadoras de verdades ocultas, de poderes arcanos o de secretos que la Iglesia ha preferido guardar celosamente, haciendo de cada anillo una cápsula del tiempo de misterio. El anillo del pescador, más que una joya, es un testamento vivo del poder, el misterio y la continuidad del papado, su origen místico, su función como sello inquebrantable y, sobre todo, su destino final al ser destruido, nos revelan que en el Vaticano, hasta los objetos más sagrados encierran profundos secretos. Este ritual de aniquilación no es una mera formalidad, es un acto cargado de historia, de seguridad y de una simbología que grita el fin de una era y el inicio de una nueva, sellando el destino de la Iglesia y del mundo. Lo que hoy hemos desvelado es solo una faceta de los enigmas que el Vaticano esconde en sus milenarios muros. Su historia está tejida con hilos de verdades ocultas, conspiraciones y rituales que desafían la comprensión. ¿Crees que el anillo del pescador es el único secreto material de la Iglesia? Te garantizamos que no. Haz clic en la pantalla ahora para ver nuestro próximo video. Los secretos del Archivo Vaticano, que podrían cambiar la historia del cristianismo. Prepárate para una verdad que la Santa Sede ha guardado celosamente por siglos,